Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Rodríguez, soy alumno de la Universidad Ricardo Palma, estoy cursando el séptimo ciclo y actualmente me desempeño como docente en el curso de Embriología Genética en la Academia Bizancio. El día de hoy les hemos traído un apartado, una clase complementaria que habla acerca del desarrollo placentario. Como consejo, les recomendaría que previo a esto hayan repasado el curso de Embriología General para facilitar el aprendizaje. Bueno, rápidamente vamos con los conceptos básicos. Primero, vamos a hablar acerca de lo que es la placenta. La placenta es un órgano fetomaterno, es decir, es un órgano híbrido, ya que tanto la madre como el feto o embrión van a contribuir a su formación. Es muy importante ya que va a dividir el compartimiento vascular en un lado materno y un lado fetal, es decir, la sangre del feto se va a quedar de un lado y la sangre de la madre del otro, evitando así una mezcla. Ahora vamos con las funciones. Las funciones, aquí están las más relevantes. Es endocrina, produce la hormona gonadotrófica coriónica, que es la hormona del embarazo. La utilidad de esta hormona es que puede ser utilizada como diagnóstico de prueba de embarazo. Si existe concentraciones elevadas de esta hormona, se puede determinar si la mujer está embarazada e incluso la semana de embarazo en la que se encuentra, ya que esta hormona va aumentando su producción conforme va aumentando el desarrollo del feto. Ahora tenemos otras funciones que en realidad son integradas, el transporte de nutrientes y la excreción de desechos. Y una última función que es la de protección o barrera, que la placenta va a proteger de sustancias tóxicas como algunos fármacos y algunos microorganismos, principalmente bacterias, ya que los virus sí son capaces de traspasar esta barrera. Acá les he hecho un diagrama acerca de el transporte de nutrientes y excreción de desechos. La madre porta nutrientes al feto. Nutrientes, un ejemplo, oxígeno molecular. Otro ejemplo, tenemos la glucosa. De desechos que son portados desde el feto hacia la madre, tenemos como ejemplo el CO2 y productos del metabolismo de las proteínas, como urea. Recuerden, desechos del feto a la madre y nutrientes de la madre al feto. Listo, eso es lo más básico. Ahora, acá un punto aparte sobre las membranas fetales, ya que contribuyen a la formación de la placenta. Las membranas fetales son cuatro: corion, amnios, vesícula umbilical o saco vitelino, son sinónimos, y alantoides. Solo las dos primeras van a formar la placenta. Acá les he hecho un diagrama sobre las membranas fetales para que puedan recordar su ubicación y su aspecto también. Acá vemos un embrión de 2 semanas con el disco bilaminar. Tenemos el epiblasto que se continúa por arriba con el apnios. Y todo esto forma la cavidad amniótica, aquí sale, y dentro de la cavidad amniótica tenemos el líquido amniótico. Y luego tenemos el corion. El corion viene a ser la membrana más externa del producto de la concepción, que está formada por el mesodermo extraembrionario, el citotrofolasto, que es el azul, y acá debería estar el sincitotrofolasto, que no se observa, pero que forma parte del corion o saco coriónico. Acá tenemos la vesícula umbilical, que en realidad no es relevante para la formación de la placenta, pero sí es importante para la formación del tubo digestivo, y la alantoides no es relevante para la formación de la placenta, pero su producto es la formación del sistema urinario. Ahora acá hago otro punto aparte acerca de la decidua, ya que la decidua es el lugar en donde va a crecer nuestro embrión. ¿Ya? Entonces, remontémonos a la primera semana en donde ocurre la concepción. Y recordemos que al final de la primera semana tenemos la formación de una estructura que se llama el blastocisto. El blastocisto se introduce en el endometrio.
Y el endometrio es una capa de la pared uterina, que consta de tres capas. El endometrio, lo más superficial, el miometrio, la capa muscular y el perimetrio. Este blastocisto se introduce en la capa superficial, que es el endometrio. Y cuando el blastocisto, alrededor del sexto o séptimo día, se introduce en este endometrio, produce una reacción que se llama la reacción decidual. Es decir, esta capa superficial o endometrio va a cambiar de nombre y se llama decidua. Cambia de nombre porque sufre cambios vasculares y celulares. Es decir, esta zona endometrial, al transformarse en decidua, aumenta su vascularización y sus células aumentan la producción de nutrientes. Ahora, una vez que tenemos formada la decidua, producto de la reacción decidual, se diferencian tres regiones en esta capa llamada decidua. La primera región es la región capsular, que es la región que se encuentra por encima del blastocisto. Luego tenemos la región basal, que es todo lo que se encuentra alrededor del blastocisto o producto de concepción, y la decidua parietal, que es el resto de, bueno, el endometrio convertido, que en realidad no está involucrado directamente en el desarrollo del embrión. Vamos a ver si les quedó claro las divisiones de la decidua. Tenemos acá nuestro blastocisto implantado al final de la primera semana. Se produce la reacción decidual del endometrio, ahora se llama decidua. Y con esta reacción decidual, la decidua se va a dividir en tres. La decidua capsular, que va a ser la que se va a encontrar acá por encima. La decidua basal, todo lo que va a estar rodeando a nuestro blastocisto. Y la decidua parietal, que va a ser todo el resto. Por ejemplo, vemos que al otro lado de la pared de la cavidad uterina no ha habido implantación. Pero obviamente hay endometrio acá, en este caso decidua. Esta parte, por ejemplo, sería la decidua parietal, ya que no está involucrada directamente con el desarrollo del embrión. A ver, ahora, solo a manera de recordatorio, la placenta va a tener dos partes. La parte materna, que va a estar formada por la decidua basal, debido a que la decidua capsular se va a atrofiar, más adelante vamos a ver, y la parte fetal, que va a estar formada por el saco coriónico. Acuérdense del saco coriónico, que era esta membrana externa del producto de la concepción, formada por mesodermo extraembrionario, el rojo, citotrofolasto, el rosado, y sincitotrofolasto, que es toda esta región lacunar. En realidad solo esta parte media de color pardo que vemos. Esto es sangre ya, pero toda esta región también forma parte de nuestro saco coriónico. Ahora vamos a ver, antes de hablar propiamente del desarrollo de la placenta, vamos a ver que existe una circulación fetomaterna primitiva que se forma alrededor de la segunda semana. Vamos a ver un video de cómo es que se forma esta circulación, que mientras la placenta aún no se forma, digamos que esta circulación va a ir nutriendo temporalmente a nuestro producto del embarazo. Entonces, vamos a adelantar el video. Acá vemos que alrededor de la segunda semana, como les decía, se forma esta circulación fetomaterna primitiva, en la cual el sincitio trofolasto empieza a invadir la decidua. El sincitio trofolasto invade la decidua y progresivamente produce en ella erosiones. Estas erosiones, conforme el sincitio trofolasto vaya creciendo, van a alcanzar los vasos sanguíneos de la decidua. Y una vez que alcancen estos vasos sanguíneos endometriales de la decidua, estos vasos sanguíneos van a drenar en estas lagunas, formadas, repito, por la erosión que produce esta masa celular llamada sincitio trofolasto. Esta sangre va a drenar en estas lagunas, las cuales se van a conectar
posteriormente formando una red lacunar que van a nutrir temporalmente a nuestro producto del embarazo, previo a la formación de la placenta. Bueno, ahora sí vamos con lo que es el desarrollo placentario netamente, que inicia con la formación de las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas se forman a partir de lo que viene a ser el trofoblasto. Nosotros tenemos acá el saco amniótico, el saco coriónico, disculpen, y dentro del saco coriónico, uno de sus tres componentes, como recuerdan, es el trofoblasto. El trofoblasto va a iniciar a crecer vaginándose dentro de esta masa de sincito trofoblasto, formando como columnas que protruyen. Estas columnas son llamadas vellosidades. Inicialmente solo se introduce en el sincito trofoblasto la capa de citotrofoblasto, formando lo que se llama la vellosidad primaria, pero posteriormente esta capa de mesodermo extraembrionario también se introduce formando un núcleo mesodérmico o mesenquimal, llamándose esta vellosidad vellosidad secundaria. Vellosidad primaria es esta, solo trofoblasto. Vellosidad secundaria, este mesodermo se introdujo y creó un núcleo mesodérmico. Y vellosidad terciaria es cuando eh, se introducen vasos sanguíneos y forman un sistema capilar velloso. Bueno, ahora cuando se han formado las vellosidades terciarias alrededor de la octava semana, alrededor de todo nuestro saco coriónico vamos a tener vellosidades, como vemos en esta imagen, ¿no? Esta es la octava semana. Acá diferenciamos el saco y las vellosidades, que de un lado están asociadas a la decidua basal y de otro lado están asociadas a la decidua parietal, que vendría a ser todo esto. Ahora, continuando con el tema de las vellosidades, les decía que la placenta inicia con la formación de las vellosidades coriónicas y tenemos dos regiones en la octava semana en nuestro saco amniótico. Una región de vellosidades va a estar vinculada o asociada a la decidua capsular, la cual a medida que acá vemos el embrión, a medida que el embrión vaya aumentando de tamaño, va a aproximar a esta decidua parietal y sus vellosidades, a esta decidua capsular, disculpen, y sus vellosidades hacia la decidua parietal, que es la que se encuentra del otro lado. De tal modo que al final estas vellosidades con la decidua capsular van a terminar incorporándose y haciendo contacto con esta capa de decidua parietal, quedando las vellosidades comprimidas y degenerando. Por ejemplo acá, ¿no? Ya vemos que, imagínense que acá, este es esta es la decidua parietal y esta es la decidua capsular. Que cuando ya crece el embrión, ambas toman contacto y las vellosidades que deberían estar acá, vean, no están, ya que han sido comprimidas. En cambio, tenemos otro lado del saco coriónico en el cual las vellosidades no se han comprimido y por ende podemos diferenciar dos zonas. La zona de corión liso, que no hay vellosidades y que ya se fusionó con la decidua parietal, y la zona de corión velloso, que vendría a ser esta zona específica, en donde aún continúan existiendo vellosidades. Entonces, vamos a recapitular. En esta zona donde aún existen vellosidades, se va a llamar corión velloso, ¿ya? Y les decía que la placenta tiene dos porciones, la porción fetal y materna. Quiero que solo se centren en esta parte, ya que esta va a ser la placenta. Todo lo demás que les mencioné de corión liso mm, no va a representar en sí lo que es la placenta. Ahora, en la porción fetal va a estar conformada por el corión velloso,
que es esta parte, las vellosidades que quedaron, y la porción materna, que es la decidua basal, que es toda esta zona. Recordemos que las otras deciduas, parietal y capsular, se fusionaron. Ahora, hablando propiamente del corion velloso, lo que observamos es que alrededor de la 10ª semana, las vellosidades empiezan a crecer y esta capa de... Esto que ven acá encima va a llamarse la decidua basal, que ya les había señalado, que está acá, que es la parte materna. Aproximadamente en la 10ª semana, el citotrofolasto va a continuar proliferando, de manera que va a alcanzar esta capa de decidua basal. Y cuando la alcance va a empezar a formar una especie de techo, se puede decir, a este grupo de células que era la red lacunar, en donde estaba también el sincitio trofolasto. Va a formar como una especie de techo. Acá vamos viendo cómo se forma un techito. Y esta zona que antes estaba descubierta, que era el sincitio trofolasto, va a terminar siendo rodeada por células del citotrofolasto, que le van a formar como una especie de techo. Acá vemos el techo. Y esta zona antes estaba así, no tenía techo. Este techito, como yo le llamo, se llama cubierta citotrofolástica y es producto de la proliferación de las células de las vellosidades del corion velloso, que crecen y terminan por cubrir estos espacios. Asimismo, una vez que se incorpora este citotrofolasto al corion velloso, se forma este espacio que se llama el espacio intervelloso. Y en realidad la decidua basal queda prácticamente ocupada por esta zona, por esta proliferación de cubierta citotrofolástica. Ahora la porción materna es la decidua basal nomás, simplemente. Vendría a ser solo esta pequeña parte que nosotros estamos viendo en amarillo y acá la estoy señalando, y acá estamos viendo que vendría a ser solo esto. Solo esa parte restante de la decidua basal va a formar la porción materna de la placenta. Entonces, en la porción materna, lo que nosotros vamos a observar es una formación de cotiledones. Algunas vellosidades, una vez que ya se ha formado la cubierta citotrofolástica, van a crecer un poco más que otras. Por ejemplo, acá vemos una pequeña y acá una grande. Cuando crecen más, de alguna u otra manera se forman tabiques en esta cubierta trofolástica y se crean unos espacios, unas protrusiones que se ven como algodones. Este es desde encima, desde afuera, mejor dicho, que se llaman cotiledones. Y los cotiledones contienen dos troncos vellosos. O sea, acá en teoría debería haber uno, dos, los tabiques. Todo esto es un cotiledón que se ve acá. Y lo que resta por afuera es la decidua basal, que no fue ocupada por esta cubierta. Ya, bueno, ahora estamos a punto de terminar y ya hemos visto que se han formado dos zonas: el corion velloso, que va a ser propiamente la placenta, y el corion liso. Pero, ¿qué pasó con la cavidad amniótica o apnios, que le dije, que les había mencionado al principio, que también contribuye a la formación de la placenta? Este apnios también aumenta de tamaño conforme lo hace nuestro embrión, de tal modo que va a terminar adhiriéndose a, alrededor de todo el saco coriónico. Inicialmente solo está acá, el embrión está pequeño, el saco amniótico es pequeño, pero luego cuando el embrión empieza a crecer, este saco amniótico va también a ser empujado, se puede decir, hasta tomar contacto con la totalidad del saco coriónico, o sea, con la parte de corion liso. Y se fusionan
formando una membrana que se llama la membrana amniocoriónica. Esta membrana amniocoriónica, aquí vemos la placenta, todo lo que está rodeando a nuestro feto, que vendría a ser la membrana amniocoriónica, es importante, ya que alberga el líquido amniótico, y si la membrana amniocoriónica se rompe, entonces este líquido amniótico va a salir al exterior. Y esto es normal siempre y cuando ocurra durante el trabajo de parto, ya que si ocurre de manera prematura, eh, va a ocurrir un parto prematuro, de urgencia. Eso es lo que se llama como una ruptura de fuente, ¿no? Bueno, ahora les dejo acá un pequeño repaso para que ustedes vean cómo se formó la placenta. Aquí está lo que les decía de las vellosidades. Este trofolasto empieza a proliferar, orientándose y ocupando la masa del sincitio trofolasto. Esta es la vellosidad primaria, luego el mesodermo también crece, se forma la vellosidad secundaria. Las vellosidades también forman ramificaciones, como vemos. Esta porción se llama tronco velloso, que está adherido a esta zona, que esta zona se llama placa coriónica. La vellosidad se adhiere a la placa coriónica mediante el tronco velloso. Luego se forma la vellosidad terciaria, ya que le crecen vasos. Y luego les decía que el trofoblasto de las vellosidades continúa creciendo y le forma como que un techo, la cubierta citotrofolástica, al sincitio trofolasto. Y el sincitio trofolasto, con las lagunas que se habían formado, quedan incluidos dentro de esta cubierta. Ya acá vemos las vellosidades. La sangre fetal se encuentra dentro de estas vellosidades y la sangre materna se encuentra por fuera, acá en este espacio, en este exterior. Asimismo, vamos a ver más adelante que en esta, vamos a adelantarlo, en esta cubierta citotrofolástica que se había formado, va a circular la sangre materna por acá y llega a este espacio intervelloso, ya que existe en esta cubierta unas aberturas por donde ingresan vasos endometriales que hacen que la sangre materna fluya por acá, por este espacio intervelloso. Y a buena hora, para concluir, vamos con las características macroscópicas de la placenta. Las principales características son que la placenta tiene una forma discoide. Su peso oscila entre 500 gramos a 600 gramos y se dice que es la sexta parte del peso corporal fetal. Como les decía, tenemos dos lados, dos partes o dos superficies de la placenta. La superficie materna, que habíamos dicho que se formaban los cotiledones y la decidua, y la superficie fetal. Acá estamos viendo de manera macroscópica la superficie materna, donde están los cotiledones, que acuérdense que eran eh, áreas vellosas sobresalientes, separadas por surcos. Aquí están los surcos, y están cubiertas por una capa grisácea o una lámina, que es lo que resta de la decidua basal, que prácticamente se ha fusionado con estos cotiledones. Los cotiledones son importantes ya que existen aproximadamente de 15 a 20 y al momento de que se expulsa la placenta se debe cerciorar de que no quede ninguno de ellos, ya que si resta alguno de ellos en la cavidad uterina se puede producir hemorragias e infecciones.
Ahora vamos a observar la placenta del lado fetal. Del lado fetal vamos a observar lo más importante, el cordón umbilical. Aquí está el cordón umbilical, que está formado por que las vellosidades parten de los vasos de la placa coriónica, los vasos coriónicos, y los vasos coriónicos parten del cordón umbilical. Ahorita les voy a explicar esto de manera más detenida. Por el momento vámonos enfocándonos en el aspecto. En el aspecto les decía lo más importante es el cordón umbilical, y acá alrededor del cordón umbilical tenemos al saco amniótico y el corión liso, que se encuentran rotos, ya que en teoría estos se deberían ver así. Ahora vamos a ver. Se deberían ver así, ¿no? Esta es la placenta y el lado materno, y este es el lado fetal. Del lado fetal, cuando se expulsa el feto, o el bebé en este caso, les decía que esta membrana se rompe. Por lo tanto, nosotros no observamos esto en la placenta, solo observamos de acá para adelante. Y de acá para atrás no se observa. Y lo evidenciamos acá. Debería continuarse así el saco amniótico y el corión liso, o sea, la membrana amniocoriónica, pero no se observa porque está rota, pero debería estar acá, ¿no? Los márgenes. Y aquí está el cordón umbilical. Acá vemos... Ah, sí, acá esto puede causar confusión. Nosotros vemos que tenemos el cordón umbilical y en realidad este amnios y corión se encuentran fusionados. Y en esta imagen lo que han hecho es separar la membrana amniocoriónica para que ustedes puedan apreciar tanto el amnios como el corión liso. Aquí está la membrana amniocoriónica, que es esta porción. Y acá en la muestra, cuando han extraído la placenta, los han separado. Normalmente esto está fusionado, ¿no? No se observa. Y se debería continuar en los márgenes, así, ¿no? Así. Imagínense que esto es en 3D. Se continuaría, el feto estaría acá y esta membrana se continuaría rodeándolo. Pero no se observa, repito, porque al momento del nacimiento se rompe esta porción y solo nos quedamos observando esto. Bueno, entonces, ya para concluir, el cordón umbilical en realidad es un reflejo de la circulación fetal, ya que del feto van a salir tres vasos, van a salir dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Las arterias umbilicales se podrían decir que son las que llevan el flujo del feto a la madre. O sea, van a llevar en realidad sangre poco oxigenada o sangre venosa. Y la vena umbilical es la que lleva el flujo de retorno hacia el feto. Y es por lo tanto la que lleva la sangre oxigenada. Y además a nivel del cordón umbilical observamos esta estructura que se llama la gelatina de Wharton, que es como un tejido mesenquimático, o sea, formado por mesodermo. Ahora, lo normal es que este cordón umbilical se ancle al centro de nuestra placenta, pero en algunos casos el cordón umbilical se puede anclar a un borde, formando la placenta en raqueta, o se puede anclar a las membranas fetales, o sea, se puede anclar a la membrana amniocoriónica. Imagínense que esto que vimos acá, este cordón no está anclado acá, sino está anclado a esta lámina amarilla, así, por acá. Cuando se ancla a esta zona, a las membranas fetales, se le llama inserción velamentosa. Y es muy peligroso, ya que como por el cordón
va a circular los vasos provenientes del feto. Si esto se adhiere a esta zona débil, que son las membranas, si se rompe el feto ya no va a recibir irrigación y no va a haber intercambio entre feto y madre. Por lo tanto, una inserción velamentosa en una placenta es una complicación de la inserción del cordón umbilical. Acá vemos también lo que se llaman los nudos falsos, que los vasos en realidad son más largos que el mismo cordón y en algunas zonas se forman como unos bucles o se enroscan. Se enroscan obviamente sin sin ejercer tracción, ¿no? Sin formar un nudo verdadero, por eso se llama nudo falso. Acá observamos uno. Y bueno, para concluir la circulación placentaria, recuerden, no se mezcla ni la sangre materna ni la sangre fetal. La sangre materna se iba a encontrar en esta zona, que son los espacios intervellosos. La sangre fetal se iba a encontrar en las vellosidades. Acá ocurre el intercambio de nutrientes y de desechos. Y luego estas vellosidades coriónicas son producto de que desde el embrión vienen arterias umbilicales, que son las rojas. Acá lo pongo en azul porque llevan sangre desoxigenada. Llegan a la placa coriónica formando vasos coriónicos y luego se van a las vellosidades formando capilares, un sistema capilar. Y luego donde ocurre el intercambio se forman venas coriónicas, que son en este caso, son las azules, que llevan sangre oxigenada y confluyen formando la vena umbilical, que también lleva sangre oxigenada de retorno al embrión. Bueno, esto ha sido todo lo que respecta a desarrollo placentario. Espero que hayan podido comprender. Recuerden que es recomendable que antes de que vean este video, como les había dicho, hayan repasado embriología general. Y bueno, ya nos estaremos viendo en el ciclo regular. Saludos a todos y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Me despido, hasta luego.